Hoy en el estudio de Despierta les agradezco muchísimo que estén con nosotros. María Scherer, periodista. ¿Cómo estás, María? Hola, Carlos. Buenos días. Muy buenos días. Mari Carmen Cortés, especialista en temas económicos. ¿Cómo Hola, estás, Carlos. Mari Carmen? Alexandra Zapata, investigadora del IMCO. Muy buenos días. Buenos días, Carlos. Alexandra, muy buenos días. A ver, ha estado mucho en la conversación el tema del PRI a partir de lo que sucedió el fin de semana, a partir de la asamblea priista. Para ustedes, ¿quién va a ser el candidato del PRI a la presidencia en el 2018? Pueden decir 1, 2, 3, a ver. Yo, María. si le tuviera que meter lana, se la ponía a Nuño. Aurelio Nuño, ¿por qué? Ahorita sí. Tiene la desventaja, hay que decirlo primero, de que es quizá demasiado cercano al presidente y eso puede jugarle muy en contra, ¿no? Después de estos escándalos del PRI que se han sucedido casi desde el inicio del sexenio, pero es su hombre de confianza. Uno de sus dos hombres de confianza y de esos dos es el que tiene posibilidades, porque el otro está Videgaray. Bueno. Alexandra. Yo no sé si comparto la lectura, pero lo que sí creo es que ya estamos hablando de 4 nombres sobre la mesa. Los 4 son muy cercanos al presidente, están en su gabinete. La noticia o el evento de este fin de semana creo que valida casi el dedazo. Tratan de simular un proceso democrático. Me parece que nadie va a comprar eso. Está claro que el presidente lo va a determinar. Y simplemente amplía su baraja porque ahora puede nombrar por dedazo a cualquiera de las alternativas que tenía sin restricciones partidarias. Ahora, creo definitivamente, María, que ese nombre está sobre la mesa, pero sí... O sea, tú aparte de Nuño, ¿a quién pondrías? Bueno, pondría a Mid, pondría a Narro. Probablemente esos 3 serían los 3 nombres que creo que suenan más. En la medida, y podemos entrar en esto, pero en la medida en la que el PRI siga atacando a AMLO de manera tan frontal, probablemente AMLO responda haciendo esta contienda, el que corrupción sea el tema central, y en eso quienes estén más cercanos al presidente van a pagar un costo muy alto. Pues mira, yo no descartaría, bueno, desde luego creo que los candados se abrieron para Nuño, para Mid, ¿no? Para Pepe Mid. Hoy las baterías están enfocadas a Pepe Mid, pero lo que nos ha demostrado la historia es que no siempre el que tiene las baterías es el que gana. No descartaría a Osorio. Yo no veo tanto a Narro, yo sé a lo mejor porque lo conozco menos, pero yo sí sé que muchos ven a Narro todavía. También los candados se abrieron para él. Pero yo creo que todavía en la contienda estaría Osorio, no lo descartaría. Y desde luego creo que hoy todos los medios y todo el énfasis está puesto en Pepe Mid, el secretario de Hacienda. Y él tiene los tiempos muy cortos porque aparte de que tiene que entregar el presupuesto, que tiene que estar aprobado el día 15, él tiene que, si se va al de gobernador al Banco de México en lugar de Agustín Cárcel, los tiempos... Ya Agustín se va el 30 de noviembre y no creo que el presidente Peña Nieto se espera hasta el día 15 o 16 que arrancarían las precampañas, que creo que todavía no hay fecha de precampañas, para nombrar al gobernador del Banco de México. ¿Por qué le apuestas más a que podría ser Nuño y no tanto Mid? Bueno, por un lado hay que asegurar la economía del país, ¿no? Y entonces ahí la llave, digamos, lo que más tranquilos dejaría al gobierno, y yo creo que a todo mundo, es dejar en el lugar de Carstens a mí. Y yo creo que eso, pues indirectamente lo puede descalificar. Y además, digamos que Nuño es pues más típicamente priista, ¿no? Y si bien se abrieron a la sociedad, ¿no? Se abrió el PRI, se quitaron los candados, pues el priismo sí responde al priismo. Entonces, por eso aunque creo... estuvo 2 secretarías con Calderón, etcétera, ¿no? Incluso parecería como mucho más cuestionado por ese lado. Porque el candidato del PRIAN, ¿no? Sí, tiene su pasado panista. No es priista de cepa, pues. ¿Por qué no ven ustedes dos? O sea, ¿por qué no ponen a Nuño, como lo puso María, en primera fila? En primer lugar, yo creo que cualquiera de los... Quien sea el candidato del PRI, estamos ya hablando de puros nombres, entonces, de hombres... Quien ocupe esta posición, probablemente Ivonne Ortega no llegue y no suene, va a tener la tarea monumental y muy complicada de defender casi lo indefendible en un legado de corrupción y de impunidad en este país. Si quieres, adelanto esa pregunta, porque se las iba a poner y era mi siguiente sobre la mesa. Siempre el tapado del PRI genera una atención pública, un mormo mediático y de la sociedad inusual, ¿no? Pero estamos hablando de un partido que en cualquiera, y lo decía Roy Campos ayer que vino, en cualquier combinación que lo pongas, ya caras contra caras, PAN, PRI, Morena, el PRI está en tercer lugar, ¿no? Entonces, ¿es relevante saber quién va a quedar el candidato al PRI?
¿Creen que el PRI está muerto para el 18 o después de lo que vimos en el Estado de México la puede ganar? Yo tampoco creo que el PRI está muerto para el 18. Si algo ha demostrado el PRI es que es dinosaurio, sobrevive, ¿no? Cuando despiertas ahí, el dinosaurio sigue ahí. Yo creo que el PRI se ha adaptado mucho al cambio, o sea, ahí está. Todos creían que se moriría con Fox y no solo se murió, sino que hoy está gobernando y gobierna además muchos estados de la República. Yo no descarto que pudiera ganar el PRI, porque no descarto tampoco el voto útil. Y hay muchísima gente que no va o no vamos, yo me incluyo, a votar por López Obrador. Ajá. Entonces sí creo que no... ¿Tú votarás por aquel que le pueda ganar a López Obrador, sí, de donde venga? Sí, ese es mi voto útil. Pues yo creo que el PRI no se descarta nunca, ¿no? Y el PRI con dinero levanta un muerto. Entonces también esos candidatos de pocos puntos, con una buena campaña y una buena dosis de también tienes un chorro de dinero. spots gratis y demás, ¿no? O sea, y queda mucho tiempo, Carlos, también queda mucho tiempo. Entonces, no, pues por supuesto que no se descarta. Ahora, queda mucho tiempo también para más escándalos, María. No, y en esos tenemos términos, uno a la quincena ahorita. Sí, uno tapa el anterior, ¿no? Y en esos términos, bueno, pues Osorio efectivamente hasta ahora por lo menos es el más popular, en las encuestas es el que va arriba, pues tampoco hay que descartarlo. Eso les iba a decir, me llamó mucho la atención que coinciden en los nombres de Meade y Nuño como favoritos, pero si no me equivoco, coinciden en que no hay que descartar a Osorio para nada. Yo creo que no hay que de pronto no parece estar mucho en la conversación de la opinión pública, pero en las encuestas sigue ahí a pesar de todo lo que ha pasado, ¿no? Exacto. Es decir, ahí es el puntero. Es el único que ha sido gobernador. O sea, de todos los candidatos del PRI, el único que ha sido gobernador es Osorio, que esto le da una ventaja, por lo menos de cómo gobernó, ya sabes, acá tenerte. ¿Erubiel no lo ven? No lo veo. Yo creo que no lo vimos en lo absoluto en el evento. Tampoco realmente vimos a Osorio, que fue una sorpresa. Probablemente, regresando al tema de Nuño, sea quien menos pueda separar su trayectoria profesional de la del presidente. Entonces, probablemente pague más el costo de no solo de la marca PRI, sino también la marca del presidente. Vimos también que en ocasiones en las que quería alguien del gabinete separarse un poco, distanciarse del legado de corrupción, hubo un manotazo en la mesa, como fue el caso del secretario Calzada cuando intentó presentó su 3 de 3. ¿El único? El único, sí, y de verdad no le fue acabó. Nada bien, y ahí se acabó. Entonces va a ser difícil pensar que el candidato va a poder construir una campaña distanciándose de Peña y construyendo sobre una propuesta del tema que se va a volver central en estas campañas. La ventaja que le veo a Meade es que él no ha estado involucrado nunca en un acto de corrupción. Ha sido secretario de Estado 5 veces. Desde toda su vida de carrera profesional nunca ha estado involucrado en un acto de corrupción. Y en ese sentido le veo una ventaja para toda esta anticampaña contra el PRI, ¿no? Que lo veo como un candidato que nunca está involucrado. Y creo que es el que más garantiza la continuidad del modelo económico actual. ¿Se imaginan una contienda en donde se queden pulverizados y haya un candidato del PAN, uno del PRD, un par de independientes, el del PRI, el de Morena que está cantado, etcétera? ¿O se imaginan más una lucha de dos, a lo mejor teniendo López Obrador contra alguien, ¿no? Pensando un poco en cómo están los números ahorita. Bueno, las campañas acaban volviéndose de dos, ¿no? Aunque ahorita hay 3, digamos, candidatos viables, ¿no? De los 3 grandes partidos, acabará por necesidad haciéndose de 2. Es justo la incógnita con respecto del PRD, ¿no? Yo veo difícil que juegue solo pensando en el propio partido. O sea, es tanto como pensar que el Verde jugaría solo, ¿no? Y que tendría su candidato presidencial. Pero cumpliría esta función que el PRI necesita precisamente de pulverizar el... Para el PAN, para los aspirantes del PAN, ¿les conviene aliarse con el PRD? ¿Para el PRD es inteligente aliarse con el PAN? O sea, este frente opositor, este frente amplio que han convocado también a Convergencia, ¿de pronto parece coquetear el Partido Verde para entrar ahí también? Pues mira, yo si fuera panista estaría horrorizada. Y si fuera perredista también. O sea, es una contradicción. O sea, toda mi vida el PRI, el PRD y el PAN han sido totalmente antagónicos. Entonces, afortunadamente no soy ni perredista ni panista, pero yo estaría horrorizada de verlos juntos, sea quien sea el candidato. ¿Pero no te hace sentido electoralmente? Sí, claro, puede ser que sea más fuerte el candidato, pero no veo a Margarita como candidata del PRD. No veo a Ricardo Anaya como candidato del PRD. No sé si los panistas aceptaran a Mancera o algún candidato menos perredista. Yo creo que ese escenario depende justamente de lo que decías del voto útil. Si se hace una carrera de 2 en donde sean votar en contra de López Obrador o votar a favor de López Obrador o a favor de quien se postule del otro lado, entonces sí creo que habría perredistas que
tomen una posición de voto útil y no de su partido. Ahí yo creo que lo que está buscando el PRI ahorita en este momento es ubicar a AMLO como el candidato a... El enemigo a vencer. El enemigo a vencer. Lo dijo y textualmente eso- Enrique Ochoa el otro día aquí en el programa. Es el enemigo a vencer. Y eso los coloca a ellos en una posición, dado que hay tanta incertidumbre en el PAN y en el PRD ahorita, los coloca en una posición como, si queremos vencer a Andrés Manuel, entonces tendríamos que ser nosotros. Lo que va a tener que hacer el PRD y el PAN, si existe este frente, es mover al PRI y ubicarse en ese lugar. ¿Quién se imaginan que lleva ventaja en el PAN para obtener la candidatura presidencial? Anaya. ¿Quién crees? Anaya. Toda, claro. Anaya. El- ¿Tú crees que Anaya va a ser candidato? Si él quiere, sí, tiene bajo control su partido. Interesante lo que dices, si él quiere, ¿no? O sea, con el Frente Amplio podría tenerla, ¿no? O sea, porque lo lógico sería que en el Frente Amplio... Tiene más sentido él como candidato del frente que Margarita. incluso. Sin duda. Sí, yo también no veo a Margarita como candidata del PRD, no la veo, no sé si Anaya. Anaya tiene el control del partido, que eso le da toda la fuerza. No sé si se dividiría el PAN y si tendríamos a Margarita como independiente y entonces sí ganaría más López Obrador porque se dividiría el PAN. Coincido que podríamos tener un frente con Anaya a la cabeza. También creo que vale la pena recordar un poco cómo estaba el escenario en el Estado de México cuando se planteaba la carrera. Tenías al PAN en primer lugar, ese primer lugar se desplomó a cuarto, y creo que eso también lo estamos viendo con Andrés Manuel. Es difícil hablar de quién es el puntero cuando no existen otros candidatos, y creo que en el momento en el que estemos hablando de nombres concretos, esa mezcla puede cambiar. Bueno, y siguiendo la misma ruta de preguntas, ¿quién creen que vaya a ser el candidato de Morena a la presidencia? Déjame pensar. El máximo dedazo ahí se A autodedazo. ver, no, ya, en serio. Ay, ni la burla, perdón. No, López Obrador está cantado ahí. Lo han puesto como el enemigo a vencer. Primero preguntarle si es el enemigo a vencer y si sienten que López Obrador la tiene. Pues, como diría el perro Bermúdez, la tiene, es suya. Vamos a ver si no la deja ir. Mira, yo creo que el principal problema de López Obrador es López Obrador. Creo que su principal boicot es el mismo. Si no hace ni dice ninguna verdadera barbaridad, ahora sí que en la campaña, como dar marcha para atrás a la reforma energética, como dar marcha para atrás al aeropuerto, algunas de las cosas que ya ha dicho todavía sin campaña formal, sí le veo muchas posibilidades. Pero si empieza a decir y a hacer cosas que lo radicalicen, porque luego él dice que no, pero cuando habla empieza a radicalizarse. Entonces sí le veo muchísimas posibilidades, más que en los últimos 2 sexenios, de ganar. No, yo creo que nadie la tiene. Nadie la tiene, pero hoy, ahorita, por supuesto que es el candidato a vencer, es el puntero y con cierta holgura, ¿no? No la que se necesita para que digamos no hay vuelta atrás, pero sí conserva cierta holgura. ¿Coincides Coincido. en que quien lo puede separar de los Pinos es sobre todo el mismo? Híjole, el PRI, yo de verdad creo que nunca hay que subestimar al PRI. La fuerza priista. Lo hemos dicho muchas veces, él es su peor enemigo, ha sido claro a lo largo de su carrera y con sus declaraciones. ¿No lo ven más disciplinado? Es decir, Muchísimo frente a lo más. que pasó en el Estado de México, ¿no hubieran a lo mejor sus rivales deseado que tomara el paseo de la reforma y demás? Y pues aguantó. Sin duda, creo que tiene mucho más claro el objetivo, ha sido mucho más disciplinado, pero también creo que pudo haber sido mucho más estratégico con el tema de Venezuela. El hecho de que no lo está haciendo, sí creo que está calando. Y hay quien incluso dice, Alexandra, que él posicionó a Delfina y luego cometiendo una serie de errores también la terminó bajando. Es que yo creo que el tema de Venezuela es tan difícil y ya hay tanta historia con él y con otros personajes de su partido hacia atrás que más vale que no diga nada. Yo creo que sí es estratégico su silencio al respecto. ¿No crees que le Cualquier cuesta cosa, ¿perdón? ¿No crees que le cuesta más? No lo sé, es que hay un resbalón en una Pero respuesta. puede has ser hecho fatal. declaraciones en que al sector privado sí lo han asustado o le recuerdan al López Obrador que daba miedo, como el decir que la reforma energética se va para atrás, lo cual sería sumamente complicado y además costosísima y una barbaridad, o decir que el nuevo aeropuerto que ya no se construya cuando ya llevas 8,000 millones de pesos ahí invertidos, en fin, como una cosa es que analices y hagas una auditoría de qué está bien si no hay corrupción en la construcción del aeropuerto y otra que digas que se echa marcha para atrás y se va a Hidalgo porque se le ocurre, ¿no? En el aeropuerto de Santa Lucía, que es además a base militar. Entonces sí comete todavía algunas declaraciones que te echas para atrás todavía. ¿Están listas para esta contienda? Bueno, para a mí me urge. disfrutarla en la medida de las posibilidades. Gracias por venir. Gracias a ti. Mari Carmen, Gracias. muchas gracias. María, gracias. Gracias, Alexandra. Gracias.